Acompáñenme todos, vayan a Santiago, en el capítulo 1, y vamos a meditar un poquito. Y lo que vamos a hacer es, del año 44 más o menos, que es cuando se escribe este pasaje, aproximadamente, vamos a retroceder a los inicios de la Iglesia Bíblica Misionera en Jerusalén, que al final del día los lectores de esta carta son los mismos miembros de esta iglesia, pero que ahora están en la dispersión. Y sabes, nos va a ayudar a poder entender un poquito por qué hacemos lo que hacemos, por qué vamos a hacer el día de hoy nuestra reunión de miembros. Y quería tomarme el tiempo porque siempre se puede prestar a malas interpretaciones, como por ejemplo, hacen acepción de personas en esta iglesia, ¿no? Y lo que creo que cuando vas a la palabra de Dios es precisamente entender que hay ciertos puntos de partida y también hay un orden. Te vas a dar cuenta en el Antiguo Testamento a través de dos personajes que vamos a estudiar un poquito o vamos a tratar de recordar. Y después también hay periodos en los proyectos de Dios que hay un punto de partida, lo que se llama una patada inicial, un kick-off como le llaman, ¿no? Entonces, eso es importante entender para poder entonces nosotros reconocer en qué punto nosotros estamos y por qué hacemos las prácticas que nosotros hacemos. Así que permítanme orar y entonces con su libro en Santiago, capítulo 1, o su Biblia en Santiago, capítulo 1, vamos a estar arrancando ahí y después nos vamos a ir un poquito al libro de los Hechos, un poquito al Génesis, y lo que vamos a hacer es vamos a aterrizar nuestra predicación el día de hoy precisamente en 1 Timoteo 3.1. Así que te puedes dar cuenta que vamos a agarrar un espectro del Nuevo Testamento con la base del Antiguo Testamento para entender por qué hacemos lo que hacemos. Permíteme orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos regalas de meditar en tu palabra, de ser confrontados por ella, pero también ser animados por ella. Agradecerte por los amigos, familias que nos acompañan el día de hoy, por los miembros de la iglesia, agradecerte también por lo que fue la Santa Cena, pero al mismo tiempo agradecerte por lo que ha sido la preparación de nuestro corazón a través de las alabanzas, recordando grandes verdades. Te damos gracias y oramos todo esto en nombre de tu Jesús y por sus méritos. Amén. Muy bien, familia, entonces estamos en Santiago 1, versículo 1. Voy a darle lectura y la vez pasada nos quedamos en el versículo 11. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Acuérdate que los destinatarios de esta carta son principalmente judíos cristianos que de alguna forma conocieron del Señor en la iglesia que empieza en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, dice que los creyentes ahí empiezan a multiplicarse, o bueno, la gente empieza a convertirse, se multiplica la iglesia. Por ahí vamos después a ver Hechos capítulo 7, y entonces estos creyentes empiezan a multiplicarse, y después en Hechos capítulo 8, verso 1, viene la segunda persecución. Esta es una persecución política, no como la primera persecución. Entonces, en esta persecución es cuando estos creyentes salen y se van a los diferentes lugares, y en ese tenor es cuando se empieza a propagar también el Evangelio. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y te habla de pruebas multicolores. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora fíjense bien, te habla de pruebas. Versículo 12, que lo vamos a estudiar la próxima semana hasta el versículo 18, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En este versículo 12, ahora el autor, en este caso Santiago, te habla ya no de una prueba como lo hizo en el versículo 12 en adelante, que en su momento lo analizamos. Ahora te habla de tentación. Y sabes una cosa, la prueba, no te olvides, viene de parte de Dios. La prueba es multicolor y trata de sacar lo mejor de ti. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir,
hay una intención de parte de Dios al enviarte la prueba. Habíamos hecho en un análisis en su momento cuál es la prueba por la que estás atravesando. Para estos hermanos, su prueba multicolor significaba ser perseguido, vivir en una situación incómoda, habían dejado sus pertenencias atrás. Pero cada uno de nosotros tenemos diferentes pruebas. Pueden ser pruebas financieras, pueden ser pruebas matrimoniales, pruebas paternales, no sé qué tipo de prueba. Pero quizás puede ser que esa prueba la estés confundiendo con una tentación. Y la tentación tiene que ver con lo que sale de adentro, querido hermano. Y a veces nosotros decimos, ora por mi hermano porque estoy en tentación. Y te cuesta trabajo entender si realmente es una tentación, es una prueba. Porque a lo mejor tú vienes de un ritmo de vida cristiana en donde no te explicas las cosas que te están pasando. Te quiero decir que quizás es una prueba. Pero posiblemente has caído en un pecado y a lo mejor en realidad lo que tú estás viviendo es consecuencia de tu pecado. Y entonces tú a ese pecado le llamas, estás en una prueba, pero quizás es el resultado de una tentación en la que tú caíste. ¿Qué tentación? Para los hombres a lo mejor puede ser pornografía, por ejemplo. ¿La pornografía es pecado? O sea, como tal, no lo es. ¿Cuándo es pecado? Cuando yo caigo en las redes de la pornografía. ¿Sí me explico? Ahora, en el versículo 12 es cuando el apóstol, Santiago te está diciendo ahora de las tentaciones. Familia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y aquí como que viene la confusión, como que la prueba, no, ya la dejamos atrás, sí, porque al final de cuentas, para ti es una prueba. Es decir, en otras versiones se traduce mejor, y lo que vas a ver como tentación es al final del día un examen, si lo quieres ver de esa forma, ¿no? Porque cuando haya resistido el examen, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, mira, no te preocupes, porque la semana que viene vamos a analizar este versículo en profundidad. Pero lo que quería decir era, es posible que en tu tentación, o una de las tentaciones por las cuales atravesaban estos hermanos, nos lo deja ver el buen Santiago en el capítulo 3. Capítulo 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es posible también que estos hermanos tengan la tentación de ser, yo lo sé todo. Y eso se da, ese fenómeno diotrefiano se da. Vamos a analizar después Diótrefes. Versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo, dice el capítulo 3, versículo 3. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y fíjate el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, verso 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Y continúa el pasaje. ¿Sabes? Una de las tentaciones que seguramente están pasando estos creyentes también es la murmuración. Ahora, ¿de dónde viene la murmuración sino de la lengua? Entonces, por eso Santiago se toma el capítulo 3, o sea, obviamente después se dividió, se toma el capítulo 3 para describir un poquito acerca de lo que puede hacer la lengua. Mira, quiero decirte, nosotros tuvimos ahí una situación en la familia en donde ciertas cositas de la lengua provocó ciertas otras cosas. Creo que fue un momento después lo vimos, fue un momento muy padre para agradecer a Dios por estas cosas que salieron, pero quiero decirte que tu lengua es un órgano pequeño, la verdad es un órgano pequeño en comparación aún al corazón, por ejemplo, aún a tu cerebro, pero esa pequeña lengua puede ocasionar un incendio en tu matrimonio, puede ocasionar un incendio en tu familia, puede ocasionar un incendio en la iglesia. Ahora mira, es una tentación, por supuesto, porque de pronto estás en una reunión fuera de la iglesia o aún dentro de la iglesia. Cuando digo fuera de la iglesia entendemos, y parte de esta familiaridad es, nos invitamos a comer, pero estás a veces tentado a hablar mal de alguna situación de un miembro de la iglesia o de alguna situación que pasó en la iglesia. Y no vas a ser el primero. Ahora quiero decirte, y por qué pienso que esta era una de las tentaciones por las cuales estos creyentes atravesaban. Porque cuando vas a Hechos capítulo 7, a Hechos capítulo 6, versículo 7, vamos a Hechos 6, 7, fíjate, todavía estamos
con estos creyentes. Hechos capítulo 6, versículo 7, dice la palabra de Dios, si me sigues ahí en tu Biblia, si no, por favor atiende a lo que voy a leer. Dice el versículo 7. No, Irving, estoy bien aquí, tengo mi cafecito. Gracias. Hechos 6, 7, fíjate la bendición de esta iglesia. Hechos 6, 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. Estamos a 2 capítulos que ven una persecución, Hechos 8.1. Hechos 7 es la muerte del primer mártir cristiano, que es Esteban. Pero cuando terminamos, o ya casi estamos a punto de terminar el 6, dice que los discípulos se multiplicaban grandemente y dice una región específica en Jerusalén. Ahora mira, quiero decirte algo, no sé si tú alcanzas a ver, cada domingo hemos tenido invitados. A ver, miren, levanten la mano quién es invitado el día de hoy. ¿Quién es su primera vez que viene el día de hoy? Si pueden levantar la mano, tenemos allá 1, 2, 3, 4 personas, o 5 creo, allá tenemos 4. Gracias, si pueden bajar la mano. Quiero decirles que hemos sido bendecidos. Primero a los invitados, gracias por acompañarnos. Segundo, familia, no sé si alcanzas a entender qué tan bendecidos somos que cada domingo, desde hace 2 meses que comenzamos, tenemos invitados. Esa es una bendición. Si yo puedo aterrizar Hechos 6, 7 en la IBM, el Marqués podría decir, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en el Marqués. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, está bien, o sea, hay creyentes o hay gente del vulgo, podríamos decir, que están convirtiéndose al cristianismo. Pero también hay sacerdotes que están obedeciendo a la fe. Ahora, yo me quedaría con ese pasaje y digo, Señor, ese pasaje es el que aplica hoy para la IBM Marqués. Ya con eso. Ahora, yo te había dicho que en Santiago, que es la carta que el medio hermano del Señor Jesucristo está escribiendo a estos creyentes que más adelante van a tener que salir de Jerusalén en un acto de persecución o porque los persiguen, tienen un problema que es la murmuración. O más bien tienen un problema que es la lengua. Ahora, la lengua puede detonar en varios fuegos que se prenden. Uno es la murmuración. 2, el chisme, ¿no? Aunque es pequeño, dime tú si no, a veces, yo el otro día hablaba con mis hijos, dije, a veces el problema en los matrimonios o en la paternidad no son los golpes que podría haber, obviamente son un problema, pero dime tú si no, si has tenido una experiencia en donde quizás no diste un golpe, pero dijiste algunas palabras, algunas frases en donde eso te mató, es decir, no le diste un golpe. Pero llegó tu esposo cansado esa noche de haber trabajado, de tener una jornada laboral muy fuerte, tiene en su trabajo un jefe que la verdad dices, híjole, ¿qué jefe? O sea, mejor tener a Satanás por jefe que al jefe que traigo. Y de pronto llega y lo que espera en casa es, pues a lo mejor unos frijolitos, esto, pero obviamente tú, esposa cansada de estar lidiando con tus chamacos, y de pronto ves al vecino que acaba de estrenar un auto nuevo su esposa, llega tu esposo cansado en el auto que tiene, y tú le sueltas con tu lengüita que es de este tamaño, ahí están los frijoles, caliéntatelos. Y el esposo a lo mejor viene, bueno, no quiero discutir, hoy tuve un día pesado, y de pronto sale, debería ser como el vecino, que ya le compró un auto nuevo a su esposa, yo ni auto tengo. Mira, no le dijiste en eso ninguna grosería, para nada. No le mandaste la mirada asesina porque mientras dijiste esto tú estabas lavando los platos, cual Martita afanada y turbada, y tu esposo escuchó. Ahora, tu esposo, ¡pum!, fue la frase que necesitó para terminar de reventar, y tú deberías de ser una mejor cocinera. No, la otra no se queda atrás, y tú, y pa. Familia, esa lengüita ocasionó esa noche un fuego arrasador en ese matrimonio, que después se tradujo a la familia. Porque la familia, entonces el esposo va camino a su cuarto, se encuentra al hijo, y tú deberías, y pobre hijo, pues, ¿qué onda, no? Y es cierto lo que dijo, y eres un inútil. Y está descargando ahí lo que comenzó con un pequeño fuego entre los dos esposos. Dime si no te ha pasado o si no lo has visto. Yo lo viví con mis papás. El rostro de mi padre se transformaba y no lo reconocía. Ahora, no éramos creyentes, así que en esa pelea de palabras salían las malas palabras. La lengua, querida familia, por eso dice Santiago, y en su momento lo vamos a leer,
si logras dominar la lengua, o sea, ya estás del otro lado. El tema es que la lengua puede dominar una relación. Así como una grande embarcación, piensa en el Titanic, un enorme barco y un timón en comparación a la complejidad de este barco, un timón que no sé en porcentaje qué tamaño ocuparía, pero ese pequeño timón dirigía un barco tan grande. Así la lengua. Así que estos creyentes que están siendo bendecidos ya casi al terminar el capítulo 6, tienen un problema. Que parece ser que aun cuando han salido de Jerusalén, seguramente lo siguen teniendo en sus diferentes lugares. Por eso no es casualidad que Santiago les esté escribiendo acerca de la lengua, porque seguramente es todavía una de las cosas que están batallando. Ahora uno podría decir, pero son creyentes, Paco, sí, pero seguimos batallando con la carne, porque no somos perfectos. Queridos invitados que hoy nos acompañan, te vas a dar cuenta que no somos perfectos en esta congregación, ¿no? No lo somos. Estamos en proceso de perfección. Ahora, estos creyentes, termina el versículo 7, dices, no, yo me quedo con eso, pero hay un problema. Versículo 1 del mismo capítulo 6, es decir, vamos a avanzar un poquito más atrás. Aquí todavía no se ha escrito Santiago. Estos creyentes o estos destinatarios a los que después Santiago escribió esta carta que estamos estudiando, son destinatarios que en ese momento se encuentran juntos en Jerusalén, están gozosos. Hechos capítulo 2, ¡pum!, se multiplica la iglesia, o comienza la iglesia. Lees capítulo 3, wow, ves al apóstol Pedro diciendo, capítulo 2, ves al apóstol Pedro, su primera predicación cristiana. Hechos capítulo 3, la iglesia sigue multiplicándose, la carga en la iglesia se sigue incrementando, comenzó la iglesia siendo 11 gatos locos, o sea, 11 discípulos. Judas ya se ha suicidado. Después entra Matías en relevo de Judas Iscariote. Así que parece que todo está en color de rosa, parece que todo es miel sobre hojuela, parece que todavía estamos de luna de miel. Pero llega capítulo 6, versículo 1 y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué hubo, familia? Murmuración. ¿Y cómo generas una murmuración? Ese pequeño miembro, aunque es pequeño, ocasiona grandes fuegos. ¿Cuál fue el fuego que ocasionaron acá? Murmuración. ¿Pero qué murmuraron? Hubo murmuración de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hablamos de judíos, obviamente, de judíos griegos versus judíos hebreos. Judíos que hablan la lengua griega versus judíos que hablan la lengua hebrea. Dice la palabra de Dios, continuando, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mira, esta murmuración no tiene que ver con un aspecto teológico. Uno podría pensar, no, es que yo soy calvinista, yo soy arminiano. No fue la murmuración, o no fue eso la base de la murmuración. ¿Sabes qué fue? Una cosa del día a día. Al rato hoy vamos a tener un pastelito. Celebrando, porque les gusta la fiesta aquí, o nos gusta, yo me incluyo, nos gusta la party, y a los niños también. Encima le preguntan a Shana el domingo pasado, oye tía, ¿y cuándo vamos a comer otra vez todos juntos? O sea, que ya los malcriamos a los chamacos, ¿no? Pero atendemos el llamado de estos chamacos, ¿no? Entonces, pues hoy, que es junio, tenemos varios cumpleaños en junio, ¿no? Uno de ellos, el 26, acá la domadora. ¿Quién cumple en junio? A ver. Amairani. ¿Y vino la pecadora? Un saludo, pecadora. Lo estamos haciendo por ti. Vamos a mandarle un saludo aquí por el YouTube. Entonces, bueno, vamos a celebrar la Shana porque es la única cumpleañera, ¿sale? Y los que se sumen. Mira, imagínate entonces que estamos en repartiendo el pastel. Esto yo digo, qué tontería. Así como tontería, de pronto llega Nelly, nuestra guardatemplos, y te da tu pedazo de pastel. Pues una proporción, pues buena, y te llega Nelly otra vez con otra proporción de pastel al hermano que está de al lado. Tú agarras, de rojos ves el otro pastel, tú ves el tuyo. Esa Nelly, cómo hace acepción de personas. Y entonces empieza a sacar, es que la otra mitad se la va a dar a sus gatos. Y ahí empieza, nos reímos. Pero eso ocasionó una pequeña murmuración a ese nivel. Ahora, el problema es que te lo quedas, lo compartes con el otro o la otra, porque normalmente está entre las mujeres, como vemos mucha telenovela. Entonces, nada, no es cierto. Entonces, y lo vas a comentar con otro, pero lo vas a decir así,
ahí te encargo que ores por Nelly. O sea, lo disfrazas, lo barnizas, ahí te encargo que ores por Nelly porque creo que hace acepción de personas. O sea, fíjate nada más cómo a veces nosotros mandamos la murmuración y le damos el toque espiritual. Ahí te encargo que ores. Brother, eso es una murmuración. ¿Por qué no vas y hablas con Nelly? Oye, Nelly, pues la verdad, pues mi pedazo de pastel pues es más chico que... Y yo, como puedes ver, mi templo es catedral y pues yo sí le atoro un poquito más, entonces pues yo sí necesito más. ¿Entiendes? Entonces, ahora, se ríen, jajaja, jijiji. Eso es una estupidez, pero pasa. Estos creyentes no se están quejando por aspectos teológicos. Versículo 2, entonces, fíjate qué hermoso. Cuando llegas a capítulo 6, ya hay muchos creyentes, ¿eh? Es decir, hubo un comienzo, Hechos 2, pero en ese comienzo, o en la medida que va avanzando todo esto, entonces tiene que existir un orden. Entonces, versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjate qué importante. Si tú te acuerdas, por ejemplo, en 1 Corintios 14, 37, el apóstol Pablo hace una exhortación acerca de los dones. El problema de la iglesia en Corinto eran los dones. No, pues que yo hablo lenguas. No, pues que yo interpreto. No, pues que yo sanación. No, que yo soy predicador. No, que yo soy evangelista. No, está bien, está padre, chido por ustedes. Los regaña y termina el versículo 37 diciendo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Lo que están haciendo estos 12 hombres es hacer todo decentemente y con orden. Naturalmente, tu naturaleza, querida familia, es el desorden. Mía también. O sea, a ver, es nuestra naturaleza, es con lo que batallamos, y no solamente en el ámbito espiritual, batallamos en el aspecto de finanzas. A veces tenemos nuestras finanzas en un desorden. Yo decía ya la semana pasada y habíamos atendido este pasaje, pero a veces nuestras finanzas pueden ser un desorden, a veces nuestros tiempos pueden ser un desorden, o sea, no tenemos un tiempo estipulado y hoy hacemos lo inmediato, pero no planificamos. A veces nuestros ahorros son un desorden también. Entonces, fíjate bien, estos creyentes en alguna medida están entendiendo que ya la iglesia necesita empezar a tomar un orden, producto precisamente de una murmuración que se gestó, que empezó en el corazón, y ahí podríamos aterrizar con Santiago, que empezó en el corazón, dio a luz al pecado y fue murmuración. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? Dice la palabra de Dios, convocaron a las multitudes. En otras versiones, si traes otra versión, dice, convocaron a la asamblea. Y entonces dice la palabra de Dios continuando, y cita específicamente en una frase cuál es la importancia de esta asamblea y qué es lo que se va a ver en esta asamblea. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, en una frase. Si fueras mercadólogo, dices, tú tienes que en una frase vender tu producto. Si tuviéramos que tener una reunión, tendríamos que en una frase decir cuál es la idea de la reunión. Entonces, hoy vamos a tener una reunión de miembros. ¿Por qué vamos a tener una reunión de miembros? Necesitamos que vean las finanzas, qué es lo que se ha hecho con sus ofrendas. Gracias a Dios tenemos finanzas sanas, pero también entendemos que hay necesidades en esta naciente iglesia después de 2 meses. O sea, no necesidades graves hoy, pero sí necesidades de las cuales necesitamos echar mano. ¿Se entiende? Versículo 4 dice, buscad pues hermanos, y fíjate qué interesante, busquen hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y ya es una acción muy práctica. Busquen entre vosotros, no en el mundo, busquen entre vosotros 7. ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 200? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 12? La verdad, tengo que ser honesto, no sé. Quizás 7 el número perfecto de Dios, 7 va relacionado con la perfección de Dios. No tendré una respuesta.
Quizás fue idea del apóstol Pedro, empecemos con 7. Busquen a 7 hermanos, pero sí tiene unas características. Dice que estos 7 varones tienen que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y además dice, y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Qué interesante, familia. 1 de junio envío un mensajito en el grupo de WhatsApp. Hoy es 1 de junio, hoy sería un buen día para empezar a leer un proverbio por día. Arranquen con Proverbios 1. Puedes tener el Espíritu Santo, pero qué padre que además también puedas tener sabiduría. Ahora el problema es, ¿y cómo consigo además sabiduría? Bueno, si no a través de la palabra de Dios. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Ahora se puede hablar lleno del Espíritu Santo porque ya hay Espíritu Santo haciendo ministerio. Pero si te acuerdas la manera en que escogieron a Matías, el que iba a sustituir, o sea, había otros hermanos que iban a sustituir a Judas Iscariote, ¿cuál es la manera que hacen? No hicieron de esta forma, no agarraron, a ver, vamos a escoger entre los 12, a ver, ¿tú cuál piensas? ¿Una votación? No, lo hicieron de una manera medio arcaica, diría yo. Echemos un volado, suertes, y a ver sobre quién cae la suerte. Y entonces la suerte cayó sobre Matías. Hoy no haríamos una decisión así. Hagamos un volado, familia. Hagamos un volado, ya tenemos otros 3 locales. A ver, hagamos un volado. A ver, ¿cuál de los 3 locales que tenemos en opción? A ver, no, este fuera. A ver, otro, Águila Sol, a ver. Y además, ¿quién va a ser el que va a escoger Águila Sol, no? En ese momento hacen o recurren a la suerte porque no hay Espíritu Santo. Pero hoy sí lo hay. O cuando se escribe Hechos 6, en Hechos 2 vino el Espíritu Santo. Entonces, familia, ¿tienes problemas financieros? ¿Tienes situaciones familiares? Tienes que recurrir al Espíritu Santo, quien mora, si realmente eres creyente, hijo de Dios, quien mora en ti. Pero también sabiduría. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios. Fíjate qué bendecidos somos como generación. Bueno, está esta iglesia bíblica misionera en Jerusalén que tienen un problema de murmuración. Y parece ser que Santiago, años después, cuando escribe a estos creyentes que ahora ya no están en Jerusalén, ahora están en la dispersión, estos creyentes siguen teniendo problemas, no sé si de murmuración, pero sí de la lengua. Y la lengua va asociada siempre, normalmente, con murmuración. Entonces, la iglesia va creciendo y junto con eso los problemas van creciendo y junto con eso las soluciones también tienen que irse aplicando. Si eres papá, dime si no. Yo veo, por ejemplo, a Vianey con sus 2 chamaquitos, se andan ahí, ¿no? Yo a veces la veo, o a Dani Pau con la Paulinita y digo, qué bendición. Cuando veo a mis chamacos, digo, veo a los engendritos, a los chamaquitos chiquitos, veo a mis chamacos, digo, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. En la medida que la iglesia va creciendo, los problemas van a ser de pequeños a grandes. Cuando las cartas del apóstol Pablo principalmente se escriben las últimas cartas, ¿cómo estaría la situación en las iglesias? Que esta murmuración de porque no atendían a las viudas, ahora son problemas más grandes. Es decir, no solamente las iglesias han crecido en número, o sea, no solamente han crecido numéricamente cada iglesia local, sino ahora hay muchas iglesias. Tito, por eso te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. ¿Y qué es lo deficiente? El liderazgo. O sea que te puedes dar cuenta que en la medida que la iglesia fue creciendo, también fueron creciendo las necesidades. Por eso no es casualidad que cuando Pablo le escribe a Timoteo y a Tito, una de las cosas que les advierte Pablo a Timoteo en la iglesia en Éfeso, Timoteo, ¿alguno anhela obispado? Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y te da una característica mayor a la que nosotros encontramos en estos 7 diáconos. Tito, por eso te dejé en la isla de Creta, para que corrigiese lo deficiente. El anciano debe, y de los requisitos que van alineados con Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, capítulo 2. Entonces, te puedes dar cuenta que ahora los requisitos han aumentado. Ya no solamente basta con buen testimonio, ya no solamente basta con llenos del Espíritu Santo, ya no solamente basta con ser sabios. Y quizás cuando uno puede entender qué significa buen testimonio, Pablo en el año 64 le dice a Timoteo y a Tito, ahí van en el mismo tenor, marido de una sola mujer.
no dado al vino, no pendenciero, que tenga a sus hijos en sujeción. O sea, ya es más específico. Las necesidades son más, pero además recuerda también, el enemigo, Satanás, ataca más. Entonces, hay que cerrar filas, familia. Esta iglesia, gracias a Dios, va creciendo y estamos en el segundo mes. O sea, el domingo pasado cumplimos, o sea, empezamos el 6 de abril, estamos a junio. O sea, ya un mes y cacho, ¿no? Estamos ahí más o menos. Familia, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. La primera actividad que hicimos fue en este parque abajo, ahí donde está el módulo de policía, no conocíamos a nadie. Dios en estos 4 años ha traído la gente que Dios le ha placido, como hechos, y sigue trayendo. Pero si podemos ir cerrando filas y decirte, mira hermana, hermano, no es justo que nosotros estemos organizando el pastelito, que ándate por esto. Me es necesario a mí estudiar la palabra de Dios y orar por ustedes. Ahora, no significa que no lo vamos a hacer, porque mi don es el de servicio. Entonces me vas a ver ahí levantando las sillas, todo eso. Obviamente es mi don. Mi don es el de presidir, mi don es el de misericordia. Pero no me quiero robar las coronas. Entonces, por ejemplo, hoy Nelly escribió, oigan chavos, pues ya la edad no me permite subir. No, tenía ese garrafón. Quien llegue primero, écheme la mano. Y yo ponía, bueno, se va a llevar una coronita, ¿no? Y de pronto viera lo que bajó y subió, o sea, bajó a la tienda, pues estaba el garrafón y subió. Familia, yo ya estaba, ok, ahorita lo hago, ya es más, ahorita llevo las cosas. Cuando voy subiendo a Lalo, le digo, Lalo, o sea, para no, vas abajo por el garrafón. Así, buenísimo. Familia, las necesidades se van a ir incrementando. Necesitamos, por ejemplo, un junero, porque algunos de ustedes son matrimonios jóvenes y cual conejos, ¿no? Entonces, pues hay que también nosotros cuidar a sus conejitos, ¿no? A menos que los chavos hagan su vasectomía, pero pues no creo, entonces, y si lo hacen, pues bien, pero van a seguir llegando chamaquitos, y los chamaquitos hay que atenderlos. Hermanos, tenemos unos hermosos jóvenes, es una necesidad. Hermanos, teníamos aquí la bolsita de bocadín, se nos fueron los bocadín de tantos invitados, y bueno, yo también que la verdad, pues, tentación, y pues ahora me echo uno, ¿no? ¿Quién los va a ir a comprar? Familia, alguien les recibe, están ahí, o de pronto tenemos aquí a Nelly que ella con su corazón limpia acá, no sé si tú llegas, te sientas, pero ¿tú sabes quién ordenó las sillas? O el viernes pasado vino las Martitas, esta Elia y Mari, a limpiar todo por limpieza profunda. Pero no siempre las vamos a tener, o más bien, queremos repartir esas bendiciones. ¿Me explico? Entonces, te puedes dar cuenta cómo la iglesia va creciendo. Ahora mira, por eso ponía como título de esta predicación, no lo había dicho al principio, es de un punto de partida a un orden. Ahora, con eso en mente quiero que veas que no es la primera ocasión que vemos esto. Ahorita lo estoy viendo de manera iglesia. Pero, por ejemplo, si tú vas y piensas un poquito en lo individual, piensa en Abraham. O sea, cuando Abraham es llamado en Génesis capítulo 12, deja tu tierra y tu parentela, que yo voy a hacer de ti una gran nación. Ahora, el Génesis 12, el Abraham del Génesis 12 no se compara con el Abraham del Génesis 22. Génesis 22 en tu Biblia aparece el sacrificio de Isaac. Pasaron 10 capítulos en la Biblia. Pero en tiempo cronológico se calcula que habrán pasado unos 20 años, 25 años. Es decir, el Génesis 12, el Abraham del Génesis 12, al Abraham del Génesis 22 hubo 25 años en donde Dios trabajó en él. Vino la patada inicial. Deja tu tierra y tu parentela. Ahí fue el comienzo para Abraham. Pero para llegar a Génesis 22, muchas cosas pasaron en Abraham. Una de ellas, por ejemplo, 2 veces bajó a Egipto. En una de esas, en el primer descenso por cuestiones de hambre, le dice a Sarita, vas a decir que eres mi hermana porque eres tan guapa. Siempre digo, yo creo que Liz Taylor se queda corta en comparación a Sarita. Luego cuando lleguemos al cielo, yo voy a ver a Sarita y digo, wow, no, este era para mí su universo Israel. Seguramente, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque imagínate que el faraón le echa el ojo. O sea, yo digo, wow, ¿no? O sea, impresionante. Entonces, para llegar a Génesis 22, descendió a Egipto. Se trajo de Egipto a la esclava, bueno, la esposa, se trajo a Agar.
¿Quién va a ser Agar? La mujer a la cual Sarita le va a decir a su esposo, oye, pues la promesa de Dios no viene, el hijo prometido no viene. Ahí está Agar, pues échale ganas. ¿Quién sale de Agar? Ismael. Y más cosas podríamos pensar en el buen Abraham. Pero cuando llegas a Génesis 22, ves este hombre que fue probado en una multidiversidad de pruebas, fue tentado, pero en Génesis 22 ves a un Abraham que está dispuesto a sacrificar a su hijo. Ahora, no lo dice Moisés, pero Pedro nos dice que, o Pedro, mejor si es Pedro, Juan, él dice, pero él lo hizo, Hebreos, él lo hizo pensando que de alguna forma Isaac iba a resucitar, porque su fe ha cambiado. La fe de Abraham no es la misma en Génesis 12 a Génesis 22. Hubo 25 años en donde Dios le dio un orden a su fe. Piensa, por ejemplo, en el buen Moisés. El Moisés príncipe de Egipto, 40 años tenía, no es el mismo Moisés cuando tiene 120 años. El Moisés de 120 años es un hombre que dice Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, y en este quinto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento es el quinto libro. En realidad este capítulo no lo escribe Moisés, porque pues no va a escribir su muerte, lo escribe Josué, y Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, dice la palabra de Dios. Fíjate qué hermoso el versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Verso 11. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos, y en toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Pero quiero decirte que 80 años atrás el príncipe de Egipto decía, vamos, acá lo saco. Y Dios dijo, no, porque si tú lo sacas, entonces tú te vas a llevar la gloria. Necesitas 40 años en la Universidad del Desierto, siendo pastor de ovejas. Entonces, Moisés es alguien cuando está en Egipto, es el príncipe de Egipto. Pero cuando va al desierto es nadie, es don nadie. Y Dios utiliza a alguien que es don nadie para hacer su obra, cuando tiene 80 años. Y lo usa nada más una tercera parte de su vida, porque a los 120 años muere. Pero en esos 40 años de Moisés, desde que fue príncipe de Egipto hasta que es llamado a los 80 años, Dios trabajó con él. ¿Y dónde lo llama? ¿Dónde es su patada inicial? En la zarza. Moisés. Se acerca Moisés a la zarza, le habla a la zarza, se queda sorprendido porque él en su labor pastoral, él ha visto por la tenacidad del sol, ha visto varias zarzas que arden por el fuego, por el mismo calor del sol, zarzas secas, de pronto va con sus ovejitas y de pronto va a lo lejos, como una zarza de la noche a la mañana, prendió y se apagó. Pero esta zarza es diferente, esa zarza sigue ardiendo, se sigue consumiendo. ¿Qué pasa? Se acerca Moisés, quita tu calzado porque en el lugar en el que estás pisando santo es. Y dice Moisés, vas a traer al pueblo, a mi pueblo, a este lugar. Meses después, sabemos lo que sucede. Moisés entra con su hermano a Egipto, las 10 plagas. Dani hablaba acerca de la última plaga, la Pascua. Años después saca al pueblo de Dios. Y en ese lugar, 10 mandamientos, en Sinaí. Fíjate cómo Dios en lo individual trabajó con Abraham. Su patada inicial, Génesis 12, deja tu tierra y tu parentela. Con Moisés, la patada inicial, Moisés en la zarza, vente, vámonos. Pero hubo un proceso, y en ese proceso Moisés fue creciendo de manera tal que cuando tiene 120 años, él muere, y Josué escribe de él que no hubo ningún otro profeta como él. Ahora, no significa que Moisés no falló. Falló sí, por supuesto. Porque así como Abraham bajó a Egipto, Moisés, ¿qué hizo? No sale agua de la piedra. No hay agua, Dios, ¿qué hago con este pueblo rebelde? Hablarle a la piedra. Háblale a la piedra, Moy. ¿Ok? ¿Y qué hace Moisés? Llega con la piedra
ve al pueblo y la lengua, que es un pequeño miembro, hace pecar al buen Moisés. A ver, hijos de su tal por cual, ya me tienen hasta la coronilla, acá está su agua. Y le da el golpe a la piedra y sale agua. Porque la santidad de Dios y la gloria de Dios se tenía que manifestar en que aquí está su agua que Dios les manda, ¡pum! Háblale a la piedra, Moy, no regañes al pueblo. Por cuanto no me santificaste, porque me hiciste ver delante del pueblo como un Dios. Sí, es cierto, a veces me va a hacer enojar, pero te dije, háblale a la piedra. Por cuanto no me santificaste, no vas a entrar a la tierra prometida. Meses después, nada más te voy a dar chance de que vayas al monte Pisga, súbete. Y desde el monte Pisga ve nada más la hermosa tierra que le tengo preparada a mi pueblo. Dios, dame oportunidad, quiero entrar. No hables más del tema, no vas a entrar. ¿Cuándo entró Moisés a la tierra prometida? Cuando Cristo se transfiguró delante de sus hombres más cercanos. Elías y Moisés al lado. Ahí entró. No hubo un hombre como Moisés, ni antes ni después que viera a Dios cara a cara. Pero no significa que no falló, falló. Dios sabía que el corazón del pueblo de Dios, que es perverso, como el nuestro, que crea ídolos, como el nuestro, decía Calvino que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Dios sabía, dijo, no, a este Moisés lo van a sacar de la tumba, van a hacer lo que aprendieron en Egipto, porque seguramente traían de Egipto judíos que pues trabajaban en las funerarias egipcias. ¿Y qué hacían en las funerarias egipcias? Momificaban a los muertos. Así que seguramente como buenos judíos ya hasta seguramente tenían su funeraria andante, que ya sabes que les gusta hacer negocio. Traigan a Moisés, acá lo hacemos. Y el siguiente paso era, y lo hacemos San Moisés. Así que, ¿qué es lo que hizo Dios sabiamente? Termina diciendo Josué, y la tumba de Moisés, nadie sabe dónde quedó. El cuerpo de Moisés, nadie sabe dónde quedó. Porque Dios sabía lo que iban a hacer con Moisés. Así que ves a un Abraham. Su patada inicial, Génesis 12, sale de Ur de los Caldeos. Moisés, su patada inicial, zarza ardiente. Y qué hermoso termina. El pueblo de Dios. Ahora vámonos ya a los proyectos de Dios. Vimos dos personas y podríamos hablar de Pedro, siendo pescador de hombres, llegó a ser el principal líder junto con el apóstol Pablo. Y podríamos seguir, por ejemplo, Pablo, un asesino, llegó a ser un teólogo, maestro, fundador de iglesias. Así, ¿no? Patada inicial de Pablo, ¿dónde fue? ¿Dónde dirían que ustedes fue la patada inicial del apóstol Pablo? En su camino a Damasco. Ahí es. Ahora, ¿qué de los proyectos de Dios? Piensa en el pueblo de Israel. El pueblo de Dios, un pueblo esclavo, en Éxodo 10, un pueblo libre. Fíjate qué dice Éxodo 12:40. Te dejé en Deuteronomio, vete al segundo libro que sería Éxodo, en el capítulo 12, versículo 40, por favor. Versículo 40 de Éxodo 12, dice la palabra de Dios. Si no has llegado, no te preocupes, yo te lo leo. Este versículo se ubica después de la Pascua. Y dice el verso 40, el tiempo de los hijos de Israel, que los hijos de Israel habitó en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esa noche es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ellas de la tierra de Egipto. Esta noche deberán guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Ahora mira, fíjate, vamos al versículo 43. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, recién la han celebrado. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiesen circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Todas las congregaciones de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová,
séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Fíjate la primera instrucción que les da. Hace rato Dani decía, familia, no participes de la Santa Cena si no sabes. Fíjate cómo es Dios, o que ya salieron. No ha dado los 10 mandamientos, pero a partir de ahora, cada 14 del día del tercer mes, van a celebrar la Pascua, pero seguramente va a haber extranjeros. ¿Cuáles extranjeros? No lo dice, o sea, no lo enfatiza la palabra de Dios, pero hubo egipcios que salieron con el pueblo de Israel, o esclavos de otro origen, sudafricanos o de las regiones norte de África, que eran esclavos junto con ellos, dijeron, no, yo me voy con ustedes, ¿qué me quedo aquí? Bueno, esos extranjeros, si van a participar de la Santa Cena, se tienen que circuncidar. ¿Y qué es la circuncisión? Médicamente hablando, los varones tenemos el pene, tenemos el cuerito, y van a cortar la última parte del cuerito. Tienen que hacerlo, porque eso significa santidad delante de Dios. Entonces fíjate cómo Dios es un Dios de orden. Su patada inicial, vámonos de Egipto, listo. Pero ¿a dónde los lleva? Al mismo lugar en donde Dios llamó a Moisés, donde estaba la zarza ardiendo. Llegan ahí, ¿y qué es lo que Dios le da en el monte Sinaí? ¿Se acuerdan? 2 tablas. Nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos, la Biblia le llama los 10 mandamientos, pero la Biblia también dice que le dio más leyes. Fue el nombre del tercer libro de Moisés, Levítico. El Levítico, ¿sabes qué era? Ellos eran esclavos, ahora son pueblo libre, pero ellos necesitan una constitución. ¿Cómo se van a manejar? Nosotros somos mexicanos, pero hasta el siglo XVI, XVIII estábamos bajo la corona española. Nuestras leyes eran regidas por la corona española desde España. Y se levanta don Miguel Hidalgo y Costilla, María Morelos y Pavón, me acuerdo cuántos otros más héroes de la independencia. Entra Guadalupe Victoria, el primer presidente, izando la bandera trigarante. Y entonces se realiza la primera Constitución mexicana, modificada en la Constitución de 1917, historia mexicana. ¿Por qué necesitábamos una Constitución? Porque ya no estábamos bajo el gobierno o la corona española, ya éramos un pueblo libre y soberano. Y como pueblo libre y soberano, ¿qué necesitamos y qué nos va a regir? ¿Vamos a vivir en una anarquía? No. Ahora somos libres, pero tenemos derechos o privilegios, pero también como mexicanos tenemos responsabilidades, impuestos, por ejemplo, obedecer las leyes. Es que nuestros políticos, y hoy por cierto en el Estado de México se están jugando la gobernatura. Oremos por nuestras autoridades. En 2 años más se viene la elección a presidente de nuestro país. Oremos por nuestros presidentes. Somos un pueblo libre y soberano, pero también tenemos responsabilidades y también tenemos derechos. Luego entonces, familia, piensa en la iglesia de Cristo. Tú y yo. Formamos parte de una familia que tiene derechos, pero también tiene responsabilidades. Piensa que un día Dios, así como un Moisés, como un Abraham, como un Pablo o Saulo de Tarso, como un Pedro, tuvieron su patada inicial. Y en ese transcurrir fuiste creciendo, Dios te fue probando, Satanás también te fue tentando. Algunas pruebas las reprobaste, así que otra vez examen. Pero te puedo decir que muchos de ustedes, la fe de ahora no es la misma que la fe de hace 4 años. Ahora es posible, querido amigo, invitado que nos acompañas ya para terminar, que a lo mejor este domingo es tu patada inicial. Yo me reúno con mis albañiles. Yo soy bivocacional, soy arquitecto, hago mayormente casas. Y entonces, antes de empezar la obra, llegamos al terreno con la cuadrilla. Bueno, chavos, en este terreno se va a edificar este proyecto y enseño los renders. Y entonces vamos a caminar. Acá va a quedar esto, acá va a quedar esto, acá va a quedar el otro. Y con el cliente le digo, acá se está considerando poner esto, acá vamos a poner un piso de gran formato, acá va a tener esta altura, aquí vamos a... Trato de estando en el terreno que el cliente imagine. ¿Por qué? Eso es lo que le llamo, o en construcción, no todos lo hacen, pero se llama el kick-off. Están mis albañiles, están mi eléctrico plomero, está el cliente, estoy yo, están los renders, está el plano, así va a quedar. Porque yo necesito darle claridad al cliente.
Porque el cliente está confiando en mí una buena cantidad de lana. Está invirtiendo todos sus ahorros. El día de ayer estuvimos en la inauguración de una casa que nos llevó 1 año, 2 meses. Gracias a Dios llegamos a buen término, seguimos siendo amigos. Pero cuando llegamos a ese pedregal, llegamos, mira, aquí, y es como el render, ¿me entiendes? Esto es lo que va a haber. Le hice un video de cómo comenzamos. En 2 minutos, lo que fue 1 año, 2 meses. Familia, esa fue la patada inicial en marzo del año pasado. Mayo de este año estamos concluyendo. Con broncas estructurales, sí, en el camino. ¿Sabes qué? Esta viga no nos va a aguantar. Hazme el cálculo, dame la memoria de cálculo. Me decía Poncho, no sé esta viga. Y ¿sabes qué? Poncho tiene más experiencia en la construcción que yo. A ver, estructurista, hazme por favor la memoria de cálculo porque ya me está dando algo de miedo. O a Poncho, no duerme bien. Y me dice, Paco, ¿sabes qué? No va a aguantar. Bajo la cara, bajo con el cliente, ¿sabes qué, Alan? Esta viga la vamos a tener que cambiar. ¿Cuánto va a costar? O sea, yo prefiero eso, cambios en el camino, y dormir tranquilo a, híjole, y si un día, pues, terremoto que llega a suceder, familia, es importante eso. Si yo lo hago a nivel profesional, y en ese kickoff o en esa patada inicial, el cliente, oye, pero yo pensé que iba, no, está bien, si pensaste está chido, pero de una vez es el tiempo, porque después no hay vuelta atrás, ¿eh? Quieres esto, pero te va a costar más. O sea, esto, 1 semana más de trabajo. Y es 1 semana más de pagarle a mis albañiles. Entonces, fíjate bien. Querido invitado, quizás hoy puede ser tu patada inicial. Y en esa patada inicial es reconocer lo que la Biblia dice de ti y de mí. La palabra de Dios dice que eres pecador, pecadora. Todo comenzó en Génesis 3. Por acción de la serpiente o Satanás. El pecado entró por un hombre, dice la palabra de Dios en Romanos. Y el pecado que cometió Adán y Eva no fue el asesinato a su suegra, pues ni suegra tenía, dicen algunos, que bendecido fue Adán. El asesinato, el pecado fue desobediencia nada más. Y esa desobediencia se trasladó a sus hijos. Caín específicamente asesinó a su hermano. Llegas a Génesis capítulo 6, bueno, en ese momento la generación prediluviana piensa de continuo solamente el mal, pecado. Nosotros vivimos la consecuencia de Adán y de Eva pecado. ¿No me crees? Si tienes hijos, ve a tus chavitos. Son pecadores. Solamente que en ese momento decimos, está chiquito. Le arrebató el juguete a su hermanito, a su hermanita. Está chiquito. Si tú no corriges eso, el día de mañana no va a arrebatar un juguetito a su hermana, va a arrebatar una motito al repartidor de la cocina del Maná. Y le va a poner la pistola y le va a encañonar. Está chiquito, está chiquito. Es el pecado. Y el pecado, dice la palabra de Dios, que nos separa de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Pero las buenas noticias están en que Romanos 5:8, con Juan 3:16 y otros pasajes más, pero hoy me enfoco en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, mi problema, Cristo murió por nosotros. Corría el año del 91, allá hace algunos ayeres. Yo iba en la secundaria, no era mal alumno, no te digo que era de 10, pero tampoco era de 5, 6, era de 8. Y entonces, a la iglesia a la que fui, alguien me dijo, eres pecador, separado de Dios. Tú necesitas no una religión, necesitas una relación con Dios a través de Jesucristo. Ese marzo del 91 le pedí a Dios perdón por mis pecados y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón. Yo hoy tengo la seguridad de que si muero voy al cielo, y no voy al cielo porque te hablo de la palabra de Dios desde esta plataforma. Soy pastor, ¿no? Yo voy al cielo porque reconocí mis pecados y le pedí a Dios, el Hijo, que entrara en mi corazón. ¿Y sabes lo que hizo Cristo? Limpió mis pecados. En 1991 fue mi patada inicial. ¡Pah! Arranqué. El Paco que arrancó en el 91, el Paco del 2023, aparte de que tiene más entradas, menos pelo, su fe es diferente. Ahora quiero decirte que en el 2001, 10 años después, en mi último año de universidad, así como Abraham bajó a Egipto, así como Moisés, en lugar de hablar a la piedra, golpeó la piedra, mi último año de universidad no fue el mejor.
cristianamente hablando. Ahora, yo sabía eso, lo reconocí y es como, vamos, arriba, hay oportunidad. Por tanto, Paco, es necesario que con más diligencia atiendas las cosas que has escuchado, no sea que te deslices. Yo me deslicé. Pero Hebreos capítulo 12 dice, Paco, ¿cuál carrera? No de 100 metros, una carrera de maratón. Vete tranquilo, despójate de todo peso y pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Puesto los ojos en Jesús. Las rodillas que tienes paralizadas, órale, vámonos. Ponlas bien. Los brazos que tienes caídos, órale, a bracear, vámonos. Y entonces, 2001, entendí, me voy a estudiar un instituto bíblico. Yo necesito de Dios. 2002, 2006, en el instituto bíblico, en el 2004, 2002, 2003, 2004. Bueno, ya conocí a Shanna ahí en el instituto, me caso con ella y a partir de ese momento, vámonos. Patitas, ¿para qué las quiero? Vamos a fundar iglesias a México. Patada inicial, 91. Descendí a Egipto en el 2001. Conocí a mi esposa, 2004 nos casamos. Hoy, mis 46 años bien vividos, 2 chamacos. No somos una familia perfecta, evidentemente, y no lo seremos. Pero Dios nos dio una patada inicial y en esa patada inicial, a partir de ahí, va haciendo un orden. Dice Pablo, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Y esa promesa la he vivido desde 1991. Pero también, cuando veo la iglesia, es qué hermoso que Dios está bendiciendo esta congregación. Pero tenemos que anticiparnos a cosas que pueden suceder. Entonces, querida familia, ahorita vamos a tener el pastelito y vamos a convivir. Y en algún momento dado, vamos a salir de aquí los que somos miembros y vamos a ir a la casa, a mi casa, a su casa. Y ahí yo voy a tener una reunión con los que decidieron voluntariamente ser miembros de esta iglesia. Bueno, está un poquito con agua y es de Emi, que no la ha recogido, por cierto, pues aprovecho para quemarlo. Pero aquí anda Emi desde hace 15 días. Porque estos miembros se decidieron a proteger la unidad de su iglesia. Estos miembros se decidieron a compartir la responsabilidad de su iglesia. Estos miembros decidieron a servir en los ministerios de su iglesia. Estos miembros decidieron apoyar el testimonio de su iglesia. No fue de la noche a la mañana. Para algunos de ustedes es su patada inicial. Algunos quizás ya vamos en el kilómetro 5 si esto fuera una carrera. Pero si tú no vas a esta reunión de membresías, o sea, no es porque, es que aquí hacen acepción de personas. No, hermano. Tenemos que darle un orden a esta iglesia. E invitados, nos encantaría que te puedas involucrar, pero también sepas en qué creemos, en qué cree esta iglesia, hacia dónde va, por qué hacemos lo que hacemos. Ahorita mismo están comenzando su culto en la IBM Querétaro. Ellos comienzan a las 10:30 y a las 11, o sea, su estudio bíblico a las 11 comienza, ellos terminan a la 12:30, 1 más o menos. Esa iglesia, comenzamos hace algunos ayeres, pero entendimos que nuestra iglesia bíblica misionera, los apellidos paternos y maternos, no son nada más de adorno. Bíblica porque estudiamos la palabra de Dios, misionera porque queremos fundar nuevas iglesias. Estamos en este lugar por esa situación. Gracias, familia, ahora sí me extendí un poquito. Permíteme terminar orando